Yo nací en Bogotá, en una familia más bien pequeña, papá y mamá y mis 3 hermanos. Pues para mí fue muy importante mis amigos y sobre todo unos primos que vivían en la misma unidad residencial. Para nosotros era muy importante el deporte, las amistades y sobre todo las Coca-Colas bailables. En esa época nosotros, sobre todo sábados en las tardes, como que esperábamos esos momentos de compartir con otros y con la familia. Mi mamá también fue un tiempo profesora, entonces yo estuve un buen tiempo en el colegio donde ella dictaba clases, entonces como de dar ejemplo de cómo nos comportamos entre nosotros. Después ya pasamos a otro colegio diferente donde ella estaba y era el reto de encontrarnos con amigos, de hacer amigos, de compartir con otros. Pero fue una experiencia muy bonita de ir creciendo poco a poco en sobre todo la juventud y la infancia y la juventud. Yo creo que en ese momento de pronto influyó que mi papá trabajaba en una empresa de instalaciones eléctricas. Entro a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería eléctrica y era ese gusto y sobre todo poder decir, ve, yo puedo desarrollarme en ese campo. Desafortunadamente en la Universidad Nacional, al año en que ingreso, la cierran la universidad. Y el momento en que cierran la universidad, que estuvo casi 11 meses, es cuando yo más me vinculo a la parte de la pastoral de la Universidad Nacional. En ese momento era la mayor invasión de Colombia, que es ahora Ciudad Bolívar, el barrio de Jerusalén. Y eran casitas de tela de parodi, ¿cierto? Y tela asfáltica, una situación muy dura. Y recuerdo que ese día llovió bastante y empezaron a rodarse las casas y a pasar muñecos y situaciones que me impactó a mí. Y yo creo que en ese momento nació en mí como una vocación al servicio. Yo como ingeniero, como universitario, ¿yo qué puedo hacer por los demás, cierto? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Empezar a descubrir que yo podía servir como laico, como una persona creyente para el servicio a los demás, ¿cierto? Entonces como que se fueron conjugando todas esas cosas para llegar digamos, a esa primera etapa de vocación, que es más lo social y de servicio como laico dentro de la iglesia. Uno de los compañeros de la pastoral lo invitan a ser sacerdote en Roma y digamos ahí fue el otro clic de la vocación. Cuando yo le digo espontáneamente, ve, ¿tú por qué no me invitaste? Yo me hubiera ido contigo. Y le dice, pero ¿cómo así? Sí. Ellos desde Roma me empiezan a buscar y a indagar, bueno, ¿por qué no ir? El capellán de la universidad, el padre Rosso, me dice, espere un momento, discierna, y él conforma un grupo vocacional donde empezamos a ver como posibilidades. Sigo yo estudiando, pero discerniendo como ese segundo nivel, bueno, yo puedo servir ahora, pero quizás como sacerdote, ¿cierto? Este padre Rosso me presenta una serie de grupos, entre ellos el Opus Dei, el grupo de ellos que eran los Tijameres, y conozco la Compañía de Jesús a través de la Casa de la Juventud, sacerdotes que estudiaban o tenían otras profesiones. Por ejemplo, entre los que yo conocí eran psicólogos, había un sociólogo, y eso a mí me llamó la atención. ¿Cómo así que puede ser uno sacerdote y también con otra profesión? Entonces, como que fue una tercera etapa de decir, ve, yo puedo servir ahí desde mi profesión siendo ingeniero electricista, ¿cierto? La misma Compañía de Jesús me dijo, bueno, qué bueno que usted discierna su vocación, pero la idea es que continúe en su universidad y porque no se sabe si entra o no. Por eso yo alcancé a hacer 5 semestres de ingeniería eléctrica antes de entrar a la Compañía de Jesús. Como que el gusto por las matemáticas y la física estaban ahí, pero había algo que me llamaba más la atención y como que me arrastraba y me decía, bueno, yo me puedo realizar mejor como sacerdote y como religioso, ¿cierto? Y por eso es el paso a la Compañía de Jesús. Cuando yo empiezo el noviciado allá en Medellín, hasta cuando me ordenan sacerdote, son 14 años de formación, pasando por diferentes etapas, ¿cierto? Y entre la filosofía y la teología hay una etapa que la llamamos magisterio. En la Universidad Javeriana abren la licenciatura en física y la carrera de matemáticas. Entonces, cuando yo estaba o empezaba mis estudios de filosofía, hice un discernimiento
con ayuda del superior, de qué podía servir, ¿cierto? Que esas cualidades que yo ya tenía de la Universidad Nacional, cómo las podía poner al servicio de los demás, ¿cierto? Y es cuando tomo la decisión de empezar a estudiar física. Entonces aquí en la Universidad Javeriana empiezo a estudiar la filosofía y la física simultáneamente. Durante teología empiezo a dictar clases acá en la Pontificia Universidad Javeriana. El nivel para una universidad necesita de una maestría, o ahora hablamos de un doctorado. En ese momento apenas se abría la posibilidad de la maestría. Pido la posibilidad de hacer la maestría en física, pero me dicen primero, usted váyase 2 años como capellán o director de pastoral en Bucaramanga, en el Colegio San Pedro Claver en Bucaramanga. Ciertamente un colegio no es fácil, pero es una experiencia bonita, ¿cierto? Como de centrarme, de ver qué es lo que yo quiero en la vida y sobre todo de proyectarme a nivel de la maestría. A mí de todas maneras estaba la inquietud y por eso yo pido después un semestre para ir a Estados Unidos, en Xavier University, en Cincinnati. Allá pues tengo la posibilidad de crecer un poco en el inglés y empezar como a entrarme en ese mundo académico, ¿cierto? A hacer contactos a nivel de la ciencia y de la física. Cómo poner en diálogo tanto la fe como la razón. Pero yo encuentro que desde San Ignacio y todos estos hombres que han ido participando más de 500 años, ese diálogo siempre se ha dado en la compañía de Jesús. O sea, uno repasa la historia de los jesuitas y hay muchos científicos que hacen esos puentes. Es lo mismo, ¿cierto? Son lenguajes diferentes, aproximaciones, pero en últimas hay que ponerlos en diálogo. Ellos van a la mano, ¿cierto? Los hombres y las mujeres, las que nos toca hacer esa síntesis y esas maneras de ver y captar la humanidad, que es una sola, ¿cierto? Bueno, esta Biblia de Jerusalén es interesante porque es la primera vez en la Iglesia Católica que se traduce al español. Nosotros tenemos la gracia de tener todos estos libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, juntos. Pero antiguamente era por partecitas, y la gente no tenía acceso así como nosotros hoy la tenemos. Y por este otro lado está el Gravitation, ¿cierto? Que ahí son 3 autores de la Gravitation. Es una de las Biblias, decimos nosotros, en geometría diferencial o en relatividad general. Entonces, pues me quise a propósito, la verdad, traer ese diálogo, la Biblia o el Gravitation, y yo creo que no, hay que ponerles ese en diálogo, ¿cierto? Los jesuitas tenemos una tercera etapa que se llama la tercera aprobación. Es como una etapa de síntesis. En ese momento el provincial me invita a irme al África, un país donde habla francesa. Y yo le digo al provincial, pero yo francés sí más bien poco, porque usted no me deja buscar en Estados Unidos la tercera aprobación. Y yo creo que también ese es otro hito en mi vida, porque fue hacer la tercera etapa, pero conocer a un jesuita matemático muy querido para mí y que ha marcado también, que se llamaba Andrew Whitman. Él trabajaba especialmente un tema que se llama geometría diferencial y él era uno de los coordinadores de un grupo que tienen los jesuitas en Estados Unidos que se llama el grupo Clavius. Nelson, ¿usted por qué no va a nuestro grupo? Usted está trabajando cosas muy cercanas y muy parecidas. ¿Sí? Entonces yo, pues si usted me invita, eso fue más o menos en el 2008, entre la maestría y el doctorado. Entonces conozco este grupo y fue para mí también como un resurgir y empezar a descubrir, hay más jesuitas y sobre todo creyentes como metiendo en esto de la ciencia y la fe. Yo empiezo entonces el doctorado y como usted sabe, dentro del doctorado hay que hacer una pasantía. A través de este grupo yo conozco otro jesuita que se llamaba William Stoger. Entonces le propongo a él que por qué no trabajar juntos. Él vive, de hecho hay una sede del Observatorio del Vaticano en Tucson, Arizona, junto a la Universidad de Arizona, y me invita a estar allá 6 meses. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita de estar con una comunidad de jesuitas,
la comunidad académica y sobre todo de hacer una misión dentro de la iglesia. Estoy hablando de los 50, 60, se compró un telescopio para ver las manchas solares. Inicialmente ese telescopio estaba en el Colegio San Bartolomé La Merced. Al cerrarse el Instituto Geofísico empieza a pasearse por varias partes hasta terminar en una bodega ya en el Colegio San Bartolomé La Merced, pues por supuesto llenándose de hongos y perdiéndose un poco. Entonces un grupo de profesores, ¿cierto?, del departamento de física y un profesor de filosofía, el profesor Reinaldo José Bernal y el profesor Alfonso Leiva, nos hacemos un proyecto y decimos, ¿por qué no recuperar ese telescopio? Con el profesor y el doctor Jairo Cifuentes empezamos a ver, no, esto puede ser más grande y lo podemos extender más. Y por eso nace ahí el proyecto de planeación universitaria, el PPU, el hombre en el cosmos. Cómo poner en diálogo los diferentes saberes de la universidad. Pero ciertamente hay que hacer esos diálogos. Hoy se hablan de interdisciplinario, transdisciplinario. A propósito del telescopio, ¿cómo podemos hacer una mirada más general? Y por eso nacen una serie de actividades alrededor de este proyecto. Tenemos un grupo de jóvenes muy interesante a nivel de astronomía, digamos, posicional y poco amateur, que lo llamamos AstroJave. Entonces, también con las salidas y esto ha ayudado mucho a esos diálogos, ¿cierto? Yo creo que esto ha sido un inicio, ¿cierto? Nuestro sueño, la verdad, para contarte aquí, es poder hacer una cúpula aquí en la universidad, ¿cierto? Que podamos resguardar ese telescopio que recuperamos, que ese proyecto en un futuro pueda ser algo más grande, casi al nivel de un instituto, ¿cierto? Porque en últimas nosotros le estamos apuntando a la esencia misma de la universidad. O sea, cuando uno habla de universidad, es eso, el diálogo con los saberes, el crecer en la ciencia, el madurar en el conocimiento. Qué bueno poder con los muchachos crear semilleros, poder empezar a formar grupos, establecer diálogos con ellos, porque lo que uno va viendo, o yo mismo voy viendo, es que el conocimiento no es para uno, es para los demás. Y hay como una exigencia social, académica, científica, de poder formar a jóvenes, formar nuevas generaciones. Ciertamente los jesuitas, a lo largo de su historia, un aporte que le ha dado a la humanidad es la educación, tanto en colegios como universidades. Empiezo a descubrir que lo importante de la relación con los otros, de establecer comunidad con otros y descubrir que el conocimiento se hace en eso, en el diálogo, en el debate, en la docencia, en construir unos y otros, ¿cierto? Entonces la Javeriana para mí me ha aportado en ese sentido de crecer a todo nivel, ¿cierto? De relaciones, de confrontarme, de decir, bueno, tengo un conocimiento, pero me necesito de otros y cómo establecer con otros, ¿cierto? Y yo creo que en eso es interesante de una universidad, y más la Pontificia Universidad Javeriana, que permite eso, ¿cierto? De establecer relaciones con otros u otras, ¿sí? Uno de mis sentidos, digamos, de poder crecer y darme así, es ciertamente mi familia, ¿verdad? De poder decir, mire, gracias por lo que me dieron, gracias por lo que vamos construyendo y ahora qué podemos más aportar, ¿cierto? Pero a través de la familia también ellos como que van descubriendo la dimensión de qué es lo que significa ser un sacerdote y qué significa la compañía de Jesús. Entonces ha sido una madurez, digamos, de parte y parte, y ha sido un proceso muy bonito de descubrir que mi familia siempre ha estado ahí. Y para mí ha sido muy clave también dentro de mi vocación y como formación, el tener amigos y amigas, el poder confiar con personas y en eso ciertamente puedo decir, hay amigas donde le puedo confiar y se van como entretejiendo la vida con otros y como que me voy apoyando en otros y otras. Entonces eso ha sido clave para mí. Aquí no termina esto, ¿cierto? Me siento muy honrado de estar aquí yo cuando veo todos los setos y yo digo, Dios mío,
pero yo creo que yo puedo aportar más, ¿cierto? Como jesuita, como sacerdote, como amigo, pues, y esa es mi propuesta ahora con estos 400 años, ¿cierto? Poder decir, mire, yo puedo hacer más y servir mejor a los demás, ¿cierto?